Muchas gracias, Nelson. Voy a presentar aquí voy a ampliar la presentación para que ustedes la puedan ver bien. Listo. Bueno, pues vamos a iniciar. Muchas gracias por esta invitación a la Universidad de ALDE. Creo que es muy importante hacer este tipo de ejercicios porque nos permiten reflexionar sobre la importancia que ahorita tenemos frente a nosotros acerca del cambio climático, ¿no? Que es la crisis que ahorita nos estamos enfrentando. Entonces, para mí es muy importante tener este tipo de acercamientos, sobre todo con los interesados en toda esta industria de la construcción, en todo el tema de sostenibilidad, y que podemos platicar al respecto de nuestras visiones. Entonces, yo me voy a permitir platicar un poco acerca de lo que me ha tocado aprender, de lo que sé y de la visión que en muchas de las instituciones donde estoy colaborando, pues tenemos, ¿no? Vamos a ver, lo primero que quisiera yo transmitirles es este webinar, lo que se busca en este webinar es que ustedes, primero, pues se den una idea de lo que es la metodología BIM, muchos de ustedes seguramente ya lo dominarán, y cómo va a influir o a impactar en la productividad, ¿no? Esto en la industria de la construcción mediante la transformación digital. Todo encaminado a la sostenibilidad, obviamente. Vamos a iniciar con estas reflexiones que a mí me hacen mucho sentido por la urgencia que se tiene de accionar, ¿no? De ponerse a trabajar y de poner cada quien desde nuestra posición, aquí le moví, desde nuestra posición que nos permita aportar a este avance en la cuestión de nuestro ambiente. Entonces vamos a tener esta reflexión. Necesitamos urgentemente avanzar hacia un planeta libre de contaminación, enfrentarnos al cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible. Esto lo dice un ejecutivo que, bueno, luego fue director justamente de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la parte del medio ambiente. Y bueno, él comenta, existen soluciones tecnológicamente y comercialmente viables, pero necesitamos políticas y asociaciones más fuertes para ampliarlas más rápidamente. Cuando hablamos de soluciones tecnológicas, una de ellas podría ser la metodología BIM, una que va a colaborar. Hay muchas variables que vamos a tener que manejar para este cambio climático, pero una que consideramos es muy importante es la organización científica en la construcción. Y para esto nos apoya justamente la metodología BIM. Ahora, aquí tenemos otro informe de PricewaterhouseCoopers que predice que el mercado de la construcción crecerá un 85% en los próximos años, para el 2030. Y de 2030 les va a hacer mucho match porque seguramente ustedes han oído de la Agenda 2030, ¿no? Que implica los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahorita vamos para allá. Pero fíjense, en este informe dice que va a crecer exponencialmente. Estamos hablando de un 85% la industria de la construcción. Y tiene sentido porque pues también va a crecer la población. Esto se espera ya un crecimiento rapidísimo en los próximos años y por tanto la urgencia de tomar medidas y soluciones que nos ayuden a contener ese crecimiento, esa explosión demográfica que va a venir. Una de las formas es respetando a la naturaleza,
ocupando los menores recursos naturales posibles, porque si no nos los vamos a acabar. Dicen que para el 2050, si no nos aplicamos, vamos a necesitar otro planeta más. No otro, 7 planetas más, perdónenme ustedes. Según el informe de la Agencia Internacional de Energía, el sector de la construcción es responsable del 39% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Esto del carbono, la huella de carbono, es justamente donde nace toda la preocupación. ¿Cuánto estamos contaminando cada uno de nosotros? ¿Cuánto está contaminando nuestra comunidad? ¿Cuánto está contaminando nuestro país? Y así las naciones, ¿no? Cada empresa, hay que medirlo. Y ese justamente nuevo enfoque de medir cuánto estamos contaminando nos tiene que llevar a mejorar, porque si no, de entrada antes no lo medíamos. Entonces, ¿cómo podíamos saber en un momento dado cuánto hemos mejorado o cuánto hemos avanzado, ¿no? En un momento dado. Aquí yo les voy a pedir que para entender la metodología BIM y todo lo que va a implicar es que ustedes tomen una postura de mente abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente esto de la metodología BIM es un cambio de chip, es una transformación totalmente de la cultura organizacional. Y entonces, si ustedes lo entienden así, si ustedes están abiertos a ese cambio, porque lo primero que nos hemos encontrado en las consultorías que hacemos es, no, es que eso no lo puedo hacer, no, ni me digas eso, ¿no? Entonces, lo primero que les voy a pedir es mente abierta, cambio de chip. Esto implica un cambio de chip porque la industria de la construcción ha venido haciendo las cosas de la misma forma por mucho tiempo. Y entonces esto viene a revolucionar la forma de hacer las cosas. Y es porque le da una organización científica a la construcción. ¿Qué queremos decir con una organización científica? Bueno, pues abrimos paso a la planeación, organización, dirección y control, que son las 4 fases básicas de la administración, ¿no? Pero no lo habíamos hecho, sobre todo en la parte de la planeación. Debería ser el estandarte ya de aquí en adelante para poder realizar estos cambios. Obviamente todo implica una documentación para poder tener un historial, para poder saber qué pasó antes y poder hacer modificaciones después. Aunado a esto, necesitamos entender que la metodología BIM también implica una transformación digital. ¿Por qué implica esto? Porque vamos a ocupar ahí otras herramientas, que es modelos virtuales para la previsualización, ¿no? Vamos a utilizar tal vez nube de puntos, los digital twin, todo lo que nos dé la información necesaria para poder hacer una mayor optimización de los recursos y sobre todo la mejor toma de decisiones. Ahorita les voy ahora sí que a resumir todo esto en lo que es la metodología BIM. La metodología BIM propone pasar de la corrección a la prevención. ¿Por qué? Porque propone previsualizar los modelos, las edificaciones, las construcciones, los proyectos que ustedes tengan antes de construir. Y aquí viene la mayor parte de la planeación. ¿Cuándo se había visto esto, no? Porque tú verlo, no teníamos ni siquiera la tecnología necesaria para verlo en un modelo tridimensional. Lo veíamos y teníamos una idea en planos, ¿no? En algunos dibujos, pero hoy en día ya se tiene esa tecnología para poder visualizar la construcción antes de ser construida. ¿Y qué pasa con esto? Pues llegamos a un punto de poder predecir, de poder prevenir y bajar costos y tiempos.
que es dos temas que adolecen mucho las construcciones, ¿no? Siempre con sobrecostos y siempre pasándose en tiempos. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a incrementar nuestra productividad. ¿Cómo va a pasar esto? Building Information Modeling fue más o menos acuñado en 1975. Fíjense ustedes que no es algo sumamente nuevo ni nada, tiene más de 40 años. Y se puede acreditar como el padre del BIM a Charles Eastman, que él dijo, nosotros necesitamos visualizar un cambio cuando estamos haciendo la planeación de una edificación, pero que todos lo sepan al mismo tiempo. Y ese es el concepto fundamental de la metodología BIM, la colaboración entre todas las áreas, que cualquier movimiento que se haga al proyecto antes de ser construido, lo sepan los demás al mismo tiempo. Y no haya, ay, te traje esta versión, pero no era esa, era una después. Ay, perdón, es que ya en construcción están haciendo, pero no era esa la versión final, era otra, ¿no? No. Eso es lo que se quiere evitar. Se tiene que ver como ventaja este tema de digitalizar la información. Algo muy importante que se debe entender, que el BIM no es un software. No es un software. Vamos a requerir de varios softwares para trabajar dentro de la metodología y para poder aplicar todo lo que es el sistema de documentación, un repositorio que es el entorno común de datos, pero no es un software. Va a tener un producto final la metodología, que es un modelo tridimensional para análisis de todo esto, pero no es un software. Necesitamos entender que son procesos. Y fíjense, algo muy interesante, que la metodología BIM es 90% colaboración humana de personas, trabajo en equipo y 10% tecnología. ¿Por qué? Porque es organizarse, es comunicarse, es transmitirse la información verídica de un proyecto dentro de un entorno común de datos que todos manejan. Entonces, la idea es que sea colaborativo y que todos sepan qué se hizo antes, qué se hizo después, por qué se hizo esa nueva propuesta, qué se cambió en esa nueva propuesta. Yo a muchos de mis alumnos les digo, es como jugar con el what if, ¿no? ¿Qué pasa? Eso nos va a dar la metodología BIM. ¿Qué pasa si hago cambios en lugar de poner este material, pongo otro? Bueno, es otro proyecto, pero con la metodología y con todo lo que esto, el producto que del modelado tridimensional lo vamos a poder observar y lo vamos a poder analizar. Ah, no me gustó esa propuesta, nos salió demasiado cara, regresamos a la anterior. Ah, que salió un nuevo proveedor, un nuevo proceso. Ah, vamos a meterlo a la información, a ver cómo funciona y cuánto nos da de cuantificación. Todo eso nos puede dar en sí la metodología BIM como producto, como parte de los beneficios que se tienen de la metodología BIM. Entonces, es una serie de procesos. De esos procesos se tiene que documentar. Eso es un hecho. Se tienen que documentar los procesos. Finalmente, en resumen, lo que busca pues la metodología BIM es el tema de la preconstrucción. Optimización del diseño mediante la preconstrucción. Esto lo pueden encontrar en el diccionario BIM, justamente hace alusión a esto. ¿Cómo vamos a preconstruir? Por medio del modelo virtual, que lo construimos ahí como se ve en la fotografía, antes de realmente ser construido en la realidad. Apoyado de diversas tecnologías, como les digo, pero la idea es mitigar errores.
ser las edificaciones más seguras porque ya fueron analizadas antes de construirse, ya se consideraron todos los, ahora sí que las variables necesarias para que sea una edificación sostenible, sobre todo, que esté respetando el medio ambiente y ocupando la mayor parte que se puede ocupar de recursos, por ejemplo, la luz solar, la orientación, etcétera. Lo que más podemos ocupar para mitigar el consumo de más recursos, pues es mucho mejor. La naturaleza a veces nos da esas cosas en ciertas ubicaciones, hay que aprovecharlas. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a poder visualizar antes de construir. Ahora, ¿qué tiene que ver el BIM con todo esto de sostenibilidad, con los ODS? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se va a recargar mucho el tema de sostenibilidad en la metodología BIM dentro de la industria de la construcción? Les voy a hacer un breve resumen de lo que ha pasado respecto a la sostenibilidad para entender mejor el contexto. El término verde fue más o menos que apareció en 1995. Fíjense la fecha. Es muy importante las fechas que ahorita les voy a dar para que se den cuenta lo atrasados que ya estamos, ¿no? En esta carrera. O sea, vamos lento y ahorita ya hay que tomar acciones urgentes. ¿Por qué? Porque pues dicen que si no hacemos nada en menos de 18 años, pues vamos a tener graves consecuencias en cuestión a desastres, ¿no? Que surgen a derivados del cambio climático. Entonces tenemos ahora sí que el reloj encima para poder hacer acciones que nos permitan mitigar todo este daño al planeta. Entonces, el término verde aparece en 1995. Con el paso de los años se empezó a hablar después del concepto de desarrollo sostenible, de diseño sostenible, que tiene que ver con el ciclo de vida de toda la construcción, desde extracción de las materias primas para su construcción, sus procesos, su fabricación y la reutilización de esos materiales, ¿no? Esa capacidad que podemos tener para reciclar de lo que ya no sirve de un edificio, tal vez lo podamos ocupar en otra edificación. Pero fíjense que la industria de la construcción, si es muy importante decirlo, es uno de los que más contaminan, de las industrias que más contaminan justamente porque no se ha encontrado esa fórmula adecuada para empezar a reutilizar. Bueno, pasan los años y se acuña el término de desarrollo sostenible. ¿Qué hace o qué quiere decir desarrollo sostenible? Hace referencia a que las generaciones actuales hagan buen uso de los recursos naturales sin comprometer la disponibilidad de estos para futuras generaciones. Es decir, cuidar lo que se tiene para que también otros lo puedan ocupar, ¿no? Que no nos lo acabemos, en pocas palabras. Entonces, aquí viene todo la tendencia de sostenibilidad. Una construcción sostenible, entonces, tiene que ser respetuosa con el entorno, tiene que ahorrar recursos naturales, y muy importante aquí, el ahorro de consumo energético. Garantizar el bienestar de los usuarios, es decir, lugar seguro y cómodo. ¿Qué quiere decir esto de cómodo? Más allá del confort, sino que queden cerca las cosas fundamentales que necesita una comunidad, ¿no? Háblese de escuelas, háblese de hospitales, háblese de tiendas donde puedas suministrarte de cosas. Entonces, esto ya nace la ciudad de los 15 minutos, que en varios foros de ciudades se ha dado, ¿no? Que cómo volver a hacer esa planeación en las ciudades para salvar y poder lograr espacios que tengan una mayor cohesión y congruencia en cuestión a cercanías, ¿no? De las necesidades de esa comunidad.
Eso obviamente a la larga ayuda a no contaminar tanto, no te tienes que mover tanto, puedes ir caminando, puedes ir en bici, puedes estar sin moverte y en un momento dado haciendo una huella de carbono mucho más, pues así que medible y que puedan optimizar, ¿no?, todos los recursos que se tengan cerca. Ahora, derivado de todo esto que les comento de la construcción sostenible cuando nace en 1995, fíjense, en el 2005, bueno, el protocolo de Kioto queda aprobado en 1997. Estamos hablando de 2 años después de la primera fecha en donde nace el concepto del tema de lo verde, ¿no? Entonces, pero hasta el 2005 entra en vigor el protocolo de Kioto. Aquí es donde empiezan ya a presionar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto obviamente es en el marco de unas conferencias que tienen las Naciones Unidas basadas en el cambio climático. Entonces aquí empieza la presión, 1997, 2005, ya nos saltamos unos años. Después, este marco de Sendai, que es otro acuerdo, una de la Conferencia Mundial de la ONU, que se dio en Japón, hasta el 2015 se tuvo esta reunión para hablar acerca de la reducción del riesgo de desastres por el cambio climático. Aquí se reunieron varios países para hablar de lo que se tendría que hacer en caso de inundaciones, de lo que se tendría que hacer en caso de algún, ahora sí que desastre natural, ¿no? Protegiéndose. ¿Qué se tiene que prevenir para que no afecte a las comunidades? Entonces, el 2015, fíjense bien, del 2005 pasaron 10 años para empezar a organizarse en el marco de Sendai. O sea, ya vamos lentos otra vez, ¿no? El 2015 sí tuvo mucha importancia en esto de sostenibilidad, porque también se da la 70ª Asamblea General de la ONU, basada en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, también en el 2015, pero en Nueva York. Aquí ya nace la idea de la Agenda 2030, lo cual nos va a llevar después, en diciembre, o sea, que ya está muy apretado, ¿no? Ya todo se dio como que en el 2015, al Acuerdo de París. Fíjense lo más interesante del Acuerdo de París. De 206 países que existen en este mundo, 175 participan en este acuerdo. Por eso es muy importante este Acuerdo de París en cuestión del tema del cambio climático. El 85% del mundo está interesado en reducir las emisiones de gases, revisar que cada país cumpla cada 5 años, ofrecer financiación para que esto se pueda lograr y así mejorar el impacto del cambio climático. En diciembre del 2015 es cuando se detona a nivel mundial ya formalmente todo esto. ¿Y qué pasa? Pues nace de aquí la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, a los cuales se iban a comprometer los países para lograr ese desarrollo sostenible dentro de cada uno de ellos. ¿Cuántos objetivos o cuántos, más bien, cuántos objetivos de desarrollo sostenible tenemos? ¿Cuántos ODS? Estamos hablando de 17, que son generales. Cada uno toca un tema fundamental dentro de la humanidad, dentro de las comunidades sumamente importante, y de esos 17 objetivos se desprenden 169 objetivos particulares. Ahora, si a ustedes les preguntan de dónde viene la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues ya está, ya ustedes ya saben de todos los acuerdos, toda la cronología y todo lo que pasó antes de llegar a esto.
Y entonces la Agenda 2030 es uno de los mayores esfuerzos a nivel, se puede decir, de la historia de la humanidad, que se preocupa realmente o que pone bases para poder avanzar en este tema del desarrollo sostenible y combatir al cambio climático y todos sus desastres que puede ocasionar, ¿no? Entonces, esta es la primera, ahora sí que esfuerzo en conjunto. Ya vimos 275 países que representan el 85% del mundo, trabajaron en esto y están trabajando y midiéndose en cada uno de estos rubros. Cada año han mejorado sus niveles de métricas en cada uno de sus especialidades. Unos avanzan más que otros, ¿no? Unos avanzan más en cuestión de salud y bienestar, algunos países, otros han avanzado más en el agua, en la vida submarina, etcétera. Entonces, pues cada país tiene diferentes avances. Ahora, estos ODS, ¿cómo se dividen? Hay algunos que son enfocados a la economía, otros a la sociedad y otros al medio ambiente, ¿no? Se puede decir que son básicamente las tres partes en donde se dividen estos objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Y cuáles son los que a la industria de la construcción nos pega directamente sus indicaciones? Bueno, estamos hablando del 6, agua limpia y saneamiento, el 7, el 9, el 11, aquí comunidades y ciudades sostenibles, que es ahí en donde entra mucho la planeación con la metodología BIM, y bueno, y todo el producto que sale de esto, que es el modelado, ¿no? En 3D. El objetivo 12, que es producción y consumo responsables, es de lo que hablábamos, de cómo la industria de la construcción tiene que, ahora sí que, dosificarse en cuestión al consumo de materiales, en consumo de recursos naturales, porque somos de los que más se contamina la industria de la construcción en el mundo, y acción por el clima. Bueno, pues estos son, se puede decir, lo que va a impactar directamente a la industria de la construcción y donde la metodología BIM va a apoyar mucho. ¿Por qué va a apoyar mucho esto? ¿Por qué a estos objetivos? ¿Por qué va a apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible una simple metodología? Las dimensiones BIM, no me voy a meter mucho en esto porque si no nos llevamos otras 2 horas hablando de las dimensiones BIM, pero tiene una dimensión específica para la sustentabilidad o sostenibilidad, que es la 6D. Y aquí lo que se busca con la metodología es reunir información, reunir todos los cálculos necesarios para hacer análisis energético a través de diferentes softwares, ahora sí, a través de herramientas que nos permitan tener una valoración de lo que estamos o no gastando en consumo energético, ¿no? Aquí empieza todo el tema de las certificaciones, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero básicamente estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de la dimensión 6D, en la que se enfoca la metodología BIM. Aquí es lo que les decía, las certificaciones más comunes, ¿no? Que es la certificación de edificios ecológicos, a veces podemos irnos también, si queremos avanzar en cuestión del bienestar humano, está también otra certificación. En fin, hay varios tipos de certificaciones que dan validez a lo que estamos trabajando en nuestra construcción, ¿no? Ahora sí que al medular. ¿Cómo vamos a aplicar la metodología BIM a los proyectos? Primera,
Lo que tenemos que tener claro es que es una metodología colaborativa, por lo cual se va a coordinar en tiempos, en costos, en materiales humanos, evita retrabajos, ahorra, optimiza. Entonces, la metodología BIM, simplemente por el tema de organizar, de planear, de previsualizar, nos va a ayudar a mitigar muchos errores futuros. Nos permite documentar lo que ha pasado, lo que está pasando y por lo cual vamos a hacer cambios, y por lo cual se hicieron cambios y revisar por qué se hicieron esos cambios. No va solamente, se puede decir que la metodología BIM es todo el ciclo de vida o implica todo el ciclo de vida, no solo es en la construcción, no solo la metodología BIM se aplica en la construcción, se va a aplicar antes del diseño inclusive, de la edificación o de la construcción, cuando ya se realiza la construcción, y algo muy importante, también se visualiza la operación y mantenimiento, cuánto va a costar, cuánto nos va a costar mantener ese edificio, esa construcción en óptimas condiciones. Háblese de un puente, háblese de un edificio, de un hospital. Ahí es donde entra el tema de sostenibilidad. Cómo hacerlo que no sea, que no envejezca tan rápido esa construcción y lo podamos alargar el ciclo de vida, ¿no? En cuestión a operación y con el menor cantidad de mantenimiento. Entonces ahí es la clave. La metodología de BIM también, pues obvio, hace los análisis para poder llegar a esto. ¿Y qué podemos concluir? Que BIM da como resultado de toda la aplicación de metodología, de la metodología, cálculos más exactos, cálculos que podemos estar antes de hacer la construcción en realidad, estar modificando para llegar a lo óptimo, a lo que no nos cueste tanto, a lo que sea más viable de reutilizar después, a lo que en la operación no nos lleve tantos recursos y se alargue la vida de esa edificación o de esa construcción que tengamos. Entonces, BIM, respecto a la sostenibilidad, nos arroja como producto final cálculos más exactos. Con esos cálculos podemos analizar, podemos medir y podemos mejorar. ¿Qué pasa? Después vamos a llegar en un futuro a hacer construcción industrializada, tal vez. ¿Qué quiere decir esto? A que una ventana se utilice nuevamente para otro edificio porque ya las medidas ya van a ser más estándar. Una casa ya, o sea, ya no se va a tener tanta diferencia de una casa a otra, entonces se puede reutilizar. A eso se quiere llegar. Sí hay que mantener el diseño, sí hay que mantener, pero lo más apegado a utilizar menos recursos. Eso es lo que busca la construcción industrializada, que eso mismo que estás ocupando ahorita, cuando ya no se ocupe, se pueda reutilizar. ¿Por qué? Porque ya hay otra casa que utiliza las mismas dimensiones o que en general hay los mismos modelos. Y ya no es que es un rombo, un triángulo, ¿no? La ventana, sino que ya va a ser con ciertas medidas estándar que permitan esa reutilización de materiales. A eso se busca llegar, todavía falta mucho para eso, pero con esto pues les quiero dejar aquí el contexto de lo que se busca con la metodología BIM dentro de la sostenibilidad. Y esta puede ser, se puede decir, la conclusión que yo les puedo dejar. Son cálculos, números, nos arroja esa información necesaria para poder llegar a calcular, a analizar y predecir qué va a pasar con ciertas decisiones que tomemos y de esta manera llegar a la optimización de recursos y materiales.
hay que enfocarnos a que ya no tenemos mucho tiempo para implementar estas acciones, hay que empezar ya dentro de nuestras funciones, dentro de nuestro granito de arena. Una de estas cosas es la divulgación de esta emergencia climática, ¿no? Que a lo mejor nada más algunos lo escuchan en las noticias, pues que el cambio climático, ¿no? Provoca desastres. Ahorita están hablando de que el cambio climático ha provocado hasta temas de pandemias, justo porque ya se han deforestado algunos lugares y entonces empiezan a migrar animales. Entonces, bueno, es una serie de cosas, de consecuencias que el cambio climático ha hecho y que necesitamos en primer lugar entender en dónde va a ser que entre ahora sí que nuestra función para poder apoyar en este cambio. No necesitamos esperar a que un gobierno haga una ley, a que una empresa nos apruebe algo, sino empezar a proponer desde nuestras funciones, desde nuestro puesto, desde nuestro entorno, empezar a empujar que todo se haga ahora sí que de una manera respetando a la naturaleza, como ya lo habíamos visto. Ya ustedes con esto van a poder entender perfectamente lo que significa el desarrollo sostenible y explicarlo, que es lo mejor, ¿no? Que ustedes puedan divulgar todo este asunto y que puedan colaborar de alguna forma desde su trinchera a poder avanzar pues en la mejora de nuestro entorno ambiental. Pues hasta aquí voy a dejar estas reflexiones. Si quieren, podemos empezar al tema de preguntas y respuestas. Buenos días, les hablo desde Bucaramanga. Agradezco a EALDE estos espacios, puesto que BIM es una necesidad para los que estamos en el sector de la construcción. Es cierto, ya se convirtió en una necesidad. Ya no solamente es me voy a capacitar, etcétera, ¿no? Sino es una necesidad. Muy bien. ¿Se está considerando la Agenda 2030 en las comunidades que se encuentran ubicadas en las regiones de selva o montaña? Pues la idea es que sí, que cada país tome esas decisiones, pero sí se está considerando que llegue, pues ahora sí que a todas las comunidades, aún estén en regiones de selva o montaña, ¿no? Como aquí nos comenta José Antonio. Entonces, la idea es sí se está considerando. Dice saludos desde República Dominicana. Dice, ¿qué impacto tiene el implementar el sistema de áreas bajo régimen de administración especial? Esto nos pregunta Kevin Alejandro Quintero. Muy bien. ¿Te refieres a administración especial a que si nos pudieras explicar un poquito mejor o ampliar un poquito mejor esto, estaría mucho mejor, Kevin, para poderte dar una respuesta más acorde? ¿Cuánto se debe invertir para lograr un sistema BIM en la construcción sostenible? Bueno, el número es variable de acuerdo al nivel de maduración de la empresa, pero bueno, sí se tiene que hacer una inversión, sí, es un hecho porque la metodología BIM, como les dije desde el principio, es un cambio de mentalidad, ¿no? Lo primero que se debe invertir una empresa es en capacitación. ¿Por qué? Porque si su gente no entiende qué es la metodología BIM, lo que implica y por qué se va a llevar a cabo así de ahora en adelante la administración o la gestión de los proyectos,
pues no van a entender el potencial, ¿no?, que esto se tiene. Entonces, el número es muy variable dependiendo del nivel de maduración de BIM de cada empresa. Entonces, pues sí, ahí sí tendríamos que ver específicamente qué empresa, qué proyecto, ¿no?, si es lo que te interesaría saber. Y bueno, pues ahí de todas maneras tienen mis números en la EALDE, para poder contactarme, y si quieren lo vemos más a detalle, pero sí es un estudio más específico, ¿no? Por aquí nos dicen clasificación de las ABRAES según sus objetivos, fines de recuperación. Es Kevin que nos está ampliando un poquito. Dice, bueno, antes de eso hay otra pregunta. ¿Por qué si BIM ya es una política de gobierno y tiene plazo de implementación, así como de legislación que lo hace obligatorio, facultades como ingeniería civil o ambiental no lo incorporan de forma estructurada? Ah, mire, es una buena pregunta. Aún no es obligatorio, ¿eh? Sí está todos estos acuerdos de París, sí está estipulado que los países que están participando van a comprometerse a hacer algo, pero esto de la legislación de la metodología BIM y exigir que los proyectos se hagan en metodología BIM aún no está, por lo menos en nuestro país, en México, no está legislado ni de manera obligatoria. Esto parece ser que se va a empezar a hacer a partir del 2026. Es por eso que muchísimas empresas ya están capacitándose en ello, ¿no? Entonces, lo primero que están haciendo es capacitar a su gente, que sepan lo que es BIM, cómo se va a manejar la metodología, los procesos que implica, para estar preparados y cuando se haga obligatorio, pues ya tener un avance, ¿no? Ya para algunas empresas ya es normal trabajar con la metodología BIM y por ende tener productos de construcciones en modelado 3D, pero no quiere decir que aún ya sea obligatorio, desafortunadamente. En otros países como en Inglaterra, en China, ya en algunas, no todas, en algunas de sus ciudades sí ya es obligatorio y sí ya exigen BIM, ¿no? Que es también basado en la norma 19.650, en la norma internacional, por si gustan ahí darle una checadita. Esta es la que guía la implementación de BIM, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algo bien interesante, que es justamente que aquí lo comentan. Sí, coincido. Dice Dulce, buenos días. El BIM debería ser una estrategia gubernamental. Alfredo González, totalmente de acuerdo. Es una estrategia y es una estrategia que es competitiva, una ventaja que puede ser competitiva no solamente para nuestra empresa, sino para un país, justamente porque pues se gana de dos vertientes, ¿no? ¿Debería de ser una estrategia gubernamental? Claro que sí, porque va a apoyar al desarrollo sostenible y aparte va a incrementar la productividad en la industria de la construcción. Entonces, si esto se viera, ese comentario que hacen es justamente uno de los focos donde, pues ahora sí que todos los que estamos en el mundo BIM queremos llevar, ¿no?, la metodología, que sea una estrategia gubernamental, que sea considerada así para poder trabajar bajo normas, para poder transparentar el uso de recursos naturales, para poder transparentar la información, pero bueno, hay muchas barreras, ¿no? Que ahora sí que conforme vas avanzando en esto de conocer todas las vertientes de BIM, pues te vas topando, ¿no? Hay mucho que hacer, pero no significa que te quedes
parado, que te quedes sin hacer nada, ¿no? Tú, por eso les decía, desde cada quien, desde nuestra trinchera podemos avanzar. El simple hecho de que ustedes estén capacitando actualmente en esta metodología, en saber de la sostenibilidad, quiere decir que ya hay una sed de conocimiento. Y eso ustedes lo van a poder ir transmitiendo a sus empresas, a sus comunidades, a sus familias, porque esto tiene que ver con una visión a larguísimo plazo, ¿no? No solamente de nuestra generación de profesionales, sino también de las que vienen. Y entonces, que todos esos, que se pudieran lograr, que todos esos avances tecnológicos fueran en pro de mejorar nuestra estadía en este mundo, de ser más colaborativos con la naturaleza, pues de no dejar solo a este mundo, este planeta, porque pues es el único que tenemos, ¿no? Entonces, esa visión de hacer las cosas bien y de la planeación como estandarte, pensar antes de actuar, ¿no? Prevención mejor que corrección. Todo esto es un cambio de mentalidad, sobre todo en la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque la industria de la construcción, como les decía en un inicio, ha hecho las cosas de manera repetida y se vuelven a equivocar y volvemos a salir con sobrecostos y tiempos y no entregamos como se debe de hacer. Entonces, ese tipo de cosas en la industria de la construcción tiene que cambiar. Y se necesita una revolución realmente que cambie, que modifique esa forma de hacer, de que siempre se habían hecho las cosas. Se tiene que haber una innovación en todo esto y seguramente va a salir de muchos de los que ahorita se están preparando. Ya se ha avanzado, ya tenemos por lo menos la tecnología, ahorita estamos avanzando hacia el metaverso, hacia la inteligencia artificial, que es la industria 5.0. Anteriormente, hace hasta el 2020 estábamos en la 4.0, ahorita ya por el Foro Económico Mundial, ya estamos en la industria 5.0, ¿no? Entonces el mundo va avanzando en países pues latinoamericanos, todavía estamos en la industria 2.0 pasando a la 3.0, mientras que en otros países pues ya están literalmente pasando de la 4.0 a la 5.0. Pero bueno, eso sería otro tema de conversación. Yo lo que quería es dejar estos conceptos básicos, claros, respecto a la metodología BIM y su papel fundamental dentro de la construcción sostenible. ¿Por qué? Y bueno, pues aquí les dejo ahora sí que las conclusiones más importantes. Y bueno, con esto ya terminaría la charla. Vamos si gustan contactarme para cualquier tema, por ahí veo que están pidiendo mis datos, con gusto por medio de ALDE se los podrían dar para pues tener ahí algún intercambio de información en cuestión a opiniones y pues bueno, aquí el tema es, me preguntan, última pregunta aquí, dice, ¿cómo puedo aportar desde mi mirada, es educadora, cuál sería mi función en la sociedad? Pues ahora sí que es una excelente pregunta y es la divulgación, ¿no? Como muchos no entienden, aunque parezca increíble o muy sencillo, bueno, es que estamos ante una crisis de cambio climático, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si ustedes se detienen a explicarles, si se detienen a hacer como este tipo de ejercicios, reflexiones a un grupo de personas, van a poder entender mucho mejor el contexto en el que estamos.
¿no? Evalúen el entorno en el que se encuentran y ustedes van a poder visualizar ahí dónde pueden aportar en cuestión de divulgación, ¿no? Qué tan avanzados están en el conocimiento de sostenibilidad o se necesita aprender de sostenibilidad en primera instancia, ¿no? Que a veces es, el mundo corre tan rápido que espérate, ya todos hablan de ODS, ya hablan de Agenda 2030, ¿qué es eso, no? Vamos a detenernos a explicarles a los que no saben, a los que no están muy actualizados o capacitados en este punto, para que sepan, para que estén actualizados y para que también entiendan el contexto en donde se está realizando o cómo se está manejando la industria de la construcción hoy en día. Entonces, sí ahí creo que sería muy bueno pues la divulgación. Ese sería mi mayor comentario al respecto de esta pregunta. Pues les agradezco mucho. Si alguien más, les digo, tuviera que profundizar, pues estamos a sus órdenes, aquí con toda la confianza. Y bueno, pues le agradezco muchísimo a la universidad por haberme podido invitar a platicar de esto y pues a darles estas reflexiones que espero les sirvan de alguna manera. Pues muchísimas gracias.